Buenos días, en este video les hablaremos un poco sobre la educación del hombre burgués y la nueva educación en base a la lectura del libro Lucha de clases de Aníbal Ponce. Tomaremos 4 puntos. El primer punto es la estructura económica, donde dice que no tenían condiciones de vida favorables y solo pasaban de un amo a otro. El siguiente punto es la estructura social, donde se dice que había 2 clases sociales, la privilegiada y la no privilegiada. Las características de la educación, se dice que no era igualitaria. En la educación nueva se pasa del individualismo de la vieja escuela a la socialización de la nueva escuela. El papel del pedagogo se ve en los tipos de educación en base a la clase social y económica del individuo. ¿Cómo era la estructura social en la época de la burguesía? En el lugar de los privilegiados, el cual es una minoría, estaba la nobleza y el clero. Y en el lugar de los no privilegiados estaba la burguesía, los artesanos, los campesinos y los grupos marginales. Pero ¿quiénes eran la burguesía o la clase burguesa? Ellos eran los comerciantes y los dueños de la producción. La burguesía creció mucho, aumentando su riqueza, pero a pesar de su poder económico no se les permitió acceder al poder del Estado privilegiado, el cual era la nobleza y el clero. La burguesía tenía el poder y los medios de producción, y el proletariado representa a la clase dominada. Ellos son los obreros y trabajadores. La burguesía se encargaba de la explotación laboral y la acumulación del comercio. Cuando llegó la revolución industrial, la burguesía dejó de verse como una clase inferior a la de los nobles, gracias a su posición alcanzada. Actualmente, la clase que tiene el poder es la burguesía. ¿Por qué? Porque ellos son los dueños de las grandes empresas y son dueños de los medios de producción, y aún se mantiene el nivel de competencia, así como en la época antigua. Por ejemplo, antes buscaban las personas que eran como mejores y con un salario mínimo. La estructura social en la época de la nueva educación. Pasando la Revolución Francesa, ya la monarquía perdió el poder y solo quedó como un símbolo para la historia. La burguesía asume el control del poder, y en esta etapa la burguesía con la iglesia tienen conflictos por el papel de la enseñanza. Las masas explotadas por la antigüedad y la burguesía no habían hecho otra cosa más que en efecto solamente cambiar de amo. Para que la burguesía realizara su desarrollo prodigioso, no bastaba que el comercio desarrollara demasiado y que los mercados tampoco se ensancharan hasta el mundo entero, por decirlo así, hasta cada rincón. Era necesario, además, que la burguesía necesitaban que llegaran ejércitos compactos de las personas explotadas a ofrecer sus manos o brazos al burgués, o sea, su trabajo. La ruina del mundo feudal, o sea, del feudalismo que estábamos viendo en ese entonces, les obligaba a liberar a sus huestes, o sea, a sus esclavos, porque ya no se veía este movimiento en esta etapa. Podemos ver también que el enriquecimiento de la burguesía despojó o arrojó de sus tierras a los pequeños labradores que residían en ese tiempo en su sociedad, porque ellos les despojaron de su propio trabajo y de su propia producción. Al despojarlos de sus tierras, de sus producciones a los pobres labradores, la burguesía le quitaban sus tierras para convertirlas en ganados para ellos mismos, para producirlos ellos. Otro fenómeno de importancia muy elevada comenzó a observarse al mismo tiempo cuando la producción de mercancías alcanzó cierto desarrollo. Otra forma de apropiación apareció en el mundo. A esta nueva forma se le conocía como capitalista, la cual consistía en que el capitalista le quitaba, se apropiaba de la propia producción o ganancias de la población, de la sociedad, de los productores. Mucho antes de que las primeras máquinas se añadieran o se trajeran a la economía, se incorporaran como un instrumento muy poderoso para mejorar el rendimiento del trabajo
la burguesía se vio obligada como a generar un nuevo plan de trabajo. Se dice de que en esta época entre las mismas fábricas se creaban como trabas para impedir que sus competencias produjeran también. Frente a las enormes producciones de la fábrica, de la manufactura que estábamos viendo en esta época, se ve que la burguesía queda totalmente impotente ante esta situación, por lo cual vemos que el método capitalista, su método de apropiación fue tanta que en eso fue que podemos ver que quedó el capitalismo ahí como estructura económica de la sociedad y queda como un carácter más de forma social y productivo. Ahora quedamos en la segunda parte de la nueva enseñanza de que a toda esta situación que pudimos ver con el capitalismo y la introducción de las maquinarias y todo eso, vemos así que el obrero finalmente queda libre y se olvida de la sociedad esa sumisión que se venía hablando y se conocía anteriormente. El papel del pedagogo durante la burguesía se daba según la clase social y económica. ¿A qué se refiere esto? Que si eras un obrero o un artesano, tu educación sería de forma instructiva. Pero si eras un burgués, tu educación sería mucho mejor. ¿Por qué? Porque los pobres disponían menos de la mitad del tiempo para estudiar, la otra mitad la tenían que dedicar para trabajar. Y en cambio los burgueses, como eran de una clase alta, tenían más tiempo para estudiar y podían llegar a lugares más lejos para recibir una mejor educación. Debido a eso, las escuelas se separaron en dos, una para los pobres y una para los burgueses. ¿Por qué? Porque los dos tenían hábitos diferentes a los unos del otro. Un ejemplo en la vida cotidiana es los niños de la zona rural. Ellos tienen unos hábitos muy diferentes a los niños de la zona urbana. Y si ese niño se va a meter a un liceo o una academia, se va a sentir extraño estando con personas que no son de su misma clase social. Y por eso fue que se separaron también, al igual que por los diferentes intereses de la clase de los burgueses y de los pobres, fue que se separaron las dos escuelas. Además también la educación es distinta porque a los burgueses no se les enseñaba solo a escribir, a leer y a contar, sino también los deberes propios de las clases sociales. En la nueva educación se buscaba que no hubiera la división de clases, o sea que fuera la misma educación igualitaria tanto para los pobres y para los de la clase alta. O sea, como vemos hoy en día, ya la educación no se divide por las clases, sino que todos pueden ingresar a una institución educativa a recibir la misma educación sin ser distinguidos del uno al otro y sin tener ningún estigma social. Voltaire quería la instrucción para todos, desde el primer ministro hasta el segundo campesino. La nobleza se oponía a la instrucción de los campesinos. ¿Por qué? Porque decían de que es más difícil explotar a un campesino que sabe leer que a un paisano que no sabe leer ni escribir. Rousseau no pensó en la educación de las masas, él pensó en la educación de los individuos acomodados. Se distinguían dos tipos de escuelas, una para los pobres y una para los hijos de eminentes ciudadanos. Los hijos de las clases superiores, ellos tenían que estudiar prácticamente todo el tiempo, mientras que los hijos de las escuelas populares, ellos tenían que estudiar parte de su tiempo, medio tiempo, y la otra parte tenían que dedicarse a trabajos manuales. En esta época todavía estaba la enseñanza de la religión. Ahora les voy a hablar de la nueva educación. Los escolares tenían sus horas laicas y sus horas religiosas. La escuela nunca estaba lejos de la iglesia. Ahora bien, hay dos corrientes, la metodológica y la doctrinaria. La nueva técnica propuso aumentar el rendimiento de trabajo escolar basándose en la personalidad biológica y psíquica del niño. Luego viene la nueva educación que ataca los viejos programas, la tortura de los horarios inflexibles y los exámenes innecesarios. Los técnicos de esta nueva educación hacían que los niños los formaban alrededor de intereses para que aprendieran a socializar entre ellos y que ya no lo hicieran de una forma individualista. Luego de esto podemos ver que surge un cambio que se ve claramente reflejado cuando se pasa del individualismo de la vieja escuela, se pasa a la socialización de esta nueva escuela. La escuela nueva deja de ser una suma de unidades para convertirse en lo que ahora en la actualidad se conoce como comunidad escolar, es decir, una idea de orden superior. Estas escuelas siempre estuvieron al servicio de las clases dominantes. La nueva educación se propone instruir a un hombre nuevo en una escuela donde el Estado no intervenga en nada.